Hola, bienvenido a esta clase especial sobre curación cuántica, inspirada en las enseñanzas del Dr. Chopra, un médico hindú que transformó la manera en que entendemos la salud, el cuerpo y la mente. Hoy vamos a emprender juntos un viaje profundo, pero explicado con claridad, paso a paso, para que descubras cómo la verdadera sanación comienza dentro de ti. No necesitas ser físico cuántico, ni experto en medicina, ni gurú espiritual. Solo necesitas abrir tu mente y permitirte sentir que la ciencia y la conciencia pueden caminar juntas. El concepto que lo cambió todo. Durante siglos, la medicina se centró únicamente en el cuerpo físico. Si algo dolía, se trataba el síntoma. Si algo se rompía, se reparaba. Pero a finales del siglo XX, comenzó a surgir una idea revolucionaria, que la mente tiene un papel esencial en el proceso de sanación. El Dr. Chopra fue uno de los pioneros en mostrar que el cuerpo no es una máquina aislada, sino un sistema vivo de energía, información y conciencia. Y que detrás de cada célula, de cada pensamiento y de cada emoción, hay un campo invisible de inteligencia que lo organiza todo. Ese campo es lo que él llama el campo cuántico de la conciencia, y ahí es donde ocurre la verdadera curación. ¿Qué significa curación cuántica? Cuántico proviene de la física cuántica, la rama de la ciencia que estudia las partículas subatómicas, las más pequeñas unidades de la materia. A ese nivel, la materia ya no se comporta como algo sólido, sino como energía y vibración. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos la salud. La curación cuántica nos dice que, en realidad, no somos solo un cuerpo físico, sino un campo de energía consciente que influye en cada célula. Cuando tu conciencia cambia, tu biología cambia. Cuando transformas tus pensamientos y emociones, tu cuerpo responde. La enfermedad no aparece por casualidad, es una señal del cuerpo que intenta comunicarte que algo en tu interior está desequilibrado. Y la curación comienza cuando escuchas ese mensaje, lo comprendes y armonizas tu energía con tu conciencia. Chopra propone algo fascinante, que el cuerpo físico no es más que la proyección visible de la mente. En otras palabras, el cuerpo es la mente hecha materia. Cada segundo, tu cuerpo cambia millones de células. El corazón late, la sangre fluye, los órganos se renuevan, y todo eso sucede sin que tú lo ordenes conscientemente. ¿Quién dirige ese proceso? La inteligencia interior que habita en ti. Y esa inteligencia, esa conciencia profunda, es el puente entre la mente y la materia. Cuando aprendes a comunicarte con ella, puedes influir en tu bienestar de formas que antes parecían imposibles. La energía detrás de cada pensamiento. Cada pensamiento que tienes emite una frecuencia. Cada emoción, sea de amor o de miedo, tiene una vibración distinta. Y esa vibración afecta a las células, a los genes y al sistema inmunológico. No se trata de magia, sino de coherencia energética. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están en armonía, el cuerpo se siente seguro, equilibrado, fuerte. Pero cuando vives en tensión, preocupación o resentimiento, ese desequilibrio energético se traduce en desajustes físicos, fatiga, ansiedad, dolores, inflamaciones. Por eso, la curación cuántica comienza con un cambio interno de frecuencia, no con una pastilla, sino con conciencia. La sanación como regreso a la totalidad. La palabra curar proviene del latín cura, que significa cuidar. Y cuidar no es solo reparar, sino volver a estar completo. Cuando hablamos de curación cuántica, hablamos de volver al equilibrio natural de tu ser, ese estado en el que mente, cuerpo y espíritu trabajan juntos. No es una lucha contra la enfermedad, sino una reconciliación con uno mismo. No se trata de suprimir síntomas, sino de escuchar la sabiduría del cuerpo. Chopra lo expresa de una forma hermosa. La curación no es solo eliminar lo que está mal, sino reconectarte con lo que ya está bien dentro de ti. La salud como estado de conciencia. En la medicina cuántica, la salud no se define como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de equilibrio dinámico entre cuerpo, mente y entorno.
Eso significa que tu salud no depende solo de lo que comes o del ejercicio que haces, sino también de lo que piensas, sientes y crees sobre ti mismo. Si crees que estás roto, tu cuerpo reflejará esa creencia. Si crees que puedes sanar, tu cuerpo comenzará a reorganizar su energía hacia la armonía. Por eso, la curación cuántica no es un método externo, sino una transformación interna de conciencia. Un universo vivo dentro de ti. Piensa en esto por un momento. Tu cuerpo está formado por billones de átomos, y cada uno de ellos está compuesto por más espacio vacío que materia. Ese espacio no está realmente vacío, es energía pura e inteligencia potencial. Lo mismo ocurre con el universo. En lo más profundo, todo está conectado por un campo de energía invisible. Tú y el universo son expresiones de la misma conciencia. Cuando comprendes esto, comienzas a sanar no solo el cuerpo, sino la relación que tienes con la vida misma. Empiezas a vivir desde un lugar más consciente, más presente, más en paz. Imagina por un momento que tu cuerpo es como una orquesta. Cada órgano, cada célula y cada proceso biológico es un instrumento que toca una nota. Cuando todos tocan al mismo ritmo, la música es armoniosa. Pero si uno desafina, por estrés, miedo o pensamientos negativos, el sonido se distorsiona y el cuerpo lo siente. Eso es exactamente lo que ocurre en nuestra salud. La mente es el director de orquesta y el cuerpo responde a su batuta. La ciencia detrás del pensamiento. Durante mucho tiempo se creyó que los pensamientos eran algo intangible, sin influencia física. Sin embargo, hoy sabemos que cada pensamiento produce una reacción química en el cuerpo. Cuando piensas algo positivo, como gratitud o amor, tu cerebro libera endorfinas, dopamina y serotonina, sustancias que fortalecen el sistema inmunológico y relajan el sistema nervioso. Pero cuando piensas algo negativo, como miedo, ira o preocupación constante, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés, que alteran la digestión, elevan la presión arterial y debilitan tus defensas. Así que, literalmente, tus pensamientos crean tu biología. El Dr. Chopra lo resume con una frase poderosa. Cada célula de tu cuerpo está escuchando constantemente tus pensamientos. La mente no está en el cerebro. Uno de los puntos más fascinantes de la curación cuántica es que la mente no se limita al cerebro. La mente es un campo de información que se extiende por todo el cuerpo. Cada célula tiene su propia forma de pensar, de recibir y enviar información. Por eso, cuando tienes una emoción intensa, no la sientes solo en la cabeza, la sientes en el pecho, en el estómago, en la garganta. Porque el cuerpo entero participa de la mente. De hecho, cada órgano responde a ciertos estados emocionales. El hígado se altera con la ira. Los pulmones se bloquean con la tristeza. El corazón se debilita con la soledad. El estómago reacciona al miedo o la preocupación. Cuando estas emociones se acumulan y no se expresan, se convierten en energía estancada, y esa energía puede transformarse en enfermedad. Por eso, la curación cuántica busca liberar la emoción para que la energía vuelva a fluir. El puente entre mente y cuerpo, la conciencia. Para Chopra, el verdadero puente entre la mente y el cuerpo es la conciencia. La conciencia es ese nivel profundo del ser donde te das cuenta de que estás vivo, de que puedes observar tus pensamientos, y de que no eres tu cuerpo ni tus emociones, sino quien las experimenta. Cuando aprendes a observar sin juzgar, sin miedo, sin apego, comienzas a activar el poder curativo natural que todos tenemos. La conciencia es como la luz del sol. No necesita luchar contra la oscuridad, solo brilla, y la oscuridad desaparece por sí sola. De la misma forma, cuando tu conciencia ilumina una emoción bloqueada o un pensamiento limitante, esa energía se transforma, y el cuerpo responde con equilibrio. El poder del efecto placebo. La ciencia moderna ha demostrado un fenómeno increíble, el efecto placebo. Cuando una persona recibe una pastilla sin ningún medicamento, pero cree que va a sanar, su cuerpo produce la química exacta que necesita para mejorar.
¿Cómo es posible? Porque la creencia del paciente cambia su biología. La mente crea la respuesta corporal como si el tratamiento fuera real. Esto demuestra que no es el medicamento lo que sana, sino la conciencia y la fe que se activan en el proceso. Chopra explica que el placebo no es un error médico, sino una prueba de que la mente tiene poder sobre la materia. Y que si podemos activar ese poder conscientemente, podemos convertirnos en nuestros propios sanadores. La influencia del estrés. El estrés es uno de los mayores bloqueos de la energía curativa. Cuando vives bajo estrés constante, tu cuerpo se mantiene en modo alerta. Los músculos se tensan, la respiración se acelera, el corazón late más fuerte, y el sistema inmune se apaga. En pequeñas dosis, el estrés es útil, nos mantiene atentos y enfocados. Pero cuando se vuelve crónico, desgasta cada parte del cuerpo. Chopra enseña que el estrés no proviene de lo que te ocurre, sino de cómo interpretas lo que ocurre. Si cambias tu percepción, cambias tu realidad biológica. Por ejemplo, si ves un desafío como amenaza, tu cuerpo se cierra. Pero si lo ves como una oportunidad para crecer, tu cuerpo se expande. La energía sigue a la atención. Y donde pones tu atención, ahí fluye tu vida. Las emociones como medicina. Cada emoción tiene una frecuencia vibratoria única. El amor, la gratitud y la alegría vibran alto. El miedo, la culpa y la ira vibran bajo. Cuando practicas emociones elevadas, aunque sea unos minutos al día, tu cuerpo sintoniza con estados de coherencia. Tus ondas cerebrales se armonizan, el corazón late de forma rítmica y las células reciben un mensaje claro: estás a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, activa sus mecanismos de autorreparación. Por eso, emociones como el perdón, la compasión y la gratitud son tan poderosas como cualquier medicina física. La conexión mente-cuerpo en la práctica. Para integrar esta conexión en tu vida, Chopra propone 3 pasos simples. Observa tus pensamientos. No intentes cambiarlos al principio, solo obsérvalos. La observación crea distancia y reduce el poder del pensamiento negativo. Elige conscientemente la calidad de tus emociones. Pregúntate varias veces al día: ¿lo que estoy sintiendo me fortalece o me debilita? Respira conscientemente. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. Cada vez que respiras con presencia, tu sistema nervioso se calma y tu energía se equilibra. Sanar es recordar quién eres. Chopra insiste en algo fundamental: la verdadera sanación no es física, sino espiritual. Cuando recuerdas que no eres solo un cuerpo, sino un campo de conciencia infinita, el miedo desaparece, y la energía vital vuelve a fluir naturalmente. Tu cuerpo cambia, pero tu esencia permanece. La conciencia que observa no envejece, no se enferma y no muere. Desde ese nivel, la curación cuántica no es corregir algo roto, sino reconectar con tu naturaleza completa. Ahora vas a aprender cómo aplicar en ti mismo los principios que hemos explorado. Esta parte será muy práctica, con ejemplos claros y ejercicios mentales sencillos. Hasta ahora hemos comprendido que la curación cuántica no es un milagro, sino una respuesta natural del cuerpo cuando la mente y la conciencia entran en armonía. Pero, ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Cómo podemos, desde nuestro día a día, activar esa inteligencia interior que nos mantiene vivos, sanos y en equilibrio? La respuesta se resume en una sola palabra: presencia. Paso 1. Despierta la presencia. La mayoría de las personas viven con la mente en el pasado o en el futuro, pensando en lo que fue, o preocupándose por lo que será. Esa desconexión del presente genera tensión, ansiedad y desequilibrio energético. Pero el presente, este instante exacto, es donde la vida realmente ocurre. Es el único lugar donde la sanación puede manifestarse. Cuando te vuelves consciente de la hora, tu energía se reorganiza automáticamente. La respiración se calma, los músculos se relajan, el sistema nervioso se equilibra. Ejercicio de presencia. Cierra los ojos por un momento.
Siente tu respiración entrar y salir. Observa el aire al entrar por tu nariz. Siente tu pecho expandirse. Escucha los sonidos alrededor sin juzgarlos. Eso es presencia. Y en ese estado, el cuerpo ya está empezando a sanar. Chopra dice, el presente es el único punto de poder. El pasado y el futuro solo existen en tu mente. Paso 2. Cambia tu diálogo interno. Cada palabra que repites dentro de ti tiene un impacto energético. Si constantemente te dices, no puedo, estoy enfermo, esto es difícil, tus células obedecerán esa instrucción. Pero si cambias ese diálogo por afirmaciones de poder como, mi cuerpo sabe cómo sanar. Estoy en proceso de equilibrio. Cada célula vibra con salud y armonía. Tu biología empezará a reflejar ese nuevo patrón de información. La curación cuántica no comienza en el laboratorio, sino en tu conversación interna. Paso 3. Sintoniza con la intención. La intención es el lenguaje del universo. Cada cosa que existe, una flor, una estrella o una idea, comenzó con una intención. Cuando colocas una intención clara y consciente, creas una onda energética que influye en la materia. Y si esa intención proviene del corazón, el cuerpo responde con coherencia. Por ejemplo, si al despertar colocas tu mano en el pecho y dices, hoy mi cuerpo está equilibrado, mi mente está en paz y mi energía fluye libremente. Esa intención comienza a modelar tu campo energético. No es sugestión, es física cuántica aplicada a la biología. Porque la atención da energía, y la intención le da dirección. Paso 4. Siente antes de ver. El universo responde más a tus vibraciones que a tus palabras. Si dices estoy sano, pero dentro sientes miedo, la vibración dominante será el miedo. Por eso, antes de intentar creer, aprende a sentir la emoción de estar bien. Cierra los ojos e imagina que ya estás completamente sano, libre, ligero, lleno de energía. Siente cómo se mueve esa emoción dentro de ti. Siente gratitud por ello, como si ya fuera real. Eso es lo que Chopra llama biología de la creencia. El cuerpo comienza a producir las mismas sustancias químicas que produciría si esa realidad fuera cierta. En otras palabras, el cuerpo no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que realmente sucede. Y ahí está el secreto de la curación cuántica. Paso 5. El arte de soltar. Uno de los mayores bloqueos en el proceso de sanación es el apego al resultado. Queremos sanar, pero lo hacemos desde la ansiedad, desde el control, desde la necesidad. Y esa energía de tensión impide que el proceso fluya. La curación cuántica requiere confianza. Confianza en tu cuerpo, confianza en la inteligencia que te creó, confianza en la vida. Haz tu parte, elevar tu energía, cuidar tu mente, abrir tu corazón, y luego suelta. Deja que el universo haga el resto. El equilibrio entre ciencia y fe. A lo largo de su carrera, Chopra ha enseñado que la verdadera sanación ocurre cuando la ciencia y la espiritualidad se encuentran. No se trata de rechazar la medicina tradicional, sino de complementarla. El medicamento puede ayudar al cuerpo, pero la conciencia sana el alma. Ambas son necesarias. Ambas pueden convivir. Y cuando trabajan juntas, el proceso de curación se acelera. Por eso, si estás en un tratamiento médico, no lo abandones. Más bien potencialo con una mente en paz, con gratitud y con amor. Tu actitud es parte de tu medicina. Si hasta este punto sientes que algo dentro de ti se ha encendido, si estás entendiendo que la verdadera sanación comienza en tu conciencia, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí encontrarás más clases, meditaciones y enseñanzas inspiradas en las obras del Dr. Chopra, para que sigas aprendiendo cómo transformar tu energía, tu salud y tu vida. Tu cuerpo escucha cada pensamiento. Así que elige pensamientos que te eleven. Suscríbete ahora. Y continuemos. Paso 6. La vibración del amor.
El amor no es solo una emoción romántica. Es una frecuencia universal que reorganiza la materia y restablece el orden en las células. Estudios científicos han demostrado que cuando las personas sienten amor o gratitud, su ADN se vuelve más coherente, su presión arterial se regula, y su sistema inmunológico se fortalece. Chopra enseña que el amor es la vibración más alta del universo, y que estar en amor, no solo sentirlo por alguien, sino irradiarlo, es un estado de conciencia curativo. Cada vez que eliges amar, en lugar de temer, estás activando la inteligencia del universo dentro de ti. Paso 7. Eleva tu energía vital. Piensa en tu cuerpo como una antena. Para captar las frecuencias de la salud, necesitas elevar tu energía vital. ¿Cómo se hace eso? A través de 3 vías sencillas. Movimiento consciente. Camina, respira, baila, estira tu cuerpo. El movimiento libera energía estancada y crea espacio para la renovación. Alimentación viva. Come alimentos naturales, frescos, llenos de color y luz. La comida no solo alimenta tu cuerpo, también tu energía. Silencio diario. Dedica al menos 10 minutos al día a estar contigo mismo, sin distracciones, sin pantallas. El silencio es el laboratorio de la conciencia. Cuando haces esto de manera constante, tu campo energético se fortalece, y la curación cuántica se vuelve tu estado natural. Paso 8. La gratitud como frecuencia de sanación. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para activar la curación. No solo cambia tu estado de ánimo, sino que reconfigura la química del cuerpo. Cuando agradeces sinceramente, tu sistema nervioso se relaja. Tu ritmo cardíaco se estabiliza y tu energía se expande. Comienza a agradecer por todo. Por tus órganos que trabajan día y noche. Por tus pulmones, por tus ojos, por tu piel. Por el simple hecho de estar aquí. La gratitud transforma la biología en poesía. Y la poesía, como la vida, es curación en movimiento. Entramos en las aplicaciones prácticas en la vida diaria. Una sección esencial donde vamos a convertir toda la teoría anterior en hábitos reales, simples y cotidianos. Aquí aprenderás cómo integrar la curación cuántica en tu rutina, para que no sea solo conocimiento, sino una forma de vivir. Hemos comprendido que la curación cuántica es un proceso natural que comienza en la conciencia. Ahora vamos a llevar esos principios a la práctica. Porque no sirve de nada entender la teoría si no la aplicamos en lo cotidiano. La clave está en convertir la conciencia en hábito. 1. La mañana, el momento más poderoso del día. El primer pensamiento de la mañana es como una semilla que determina la frecuencia de todo tu día. Si despiertas con prisa, preocupación o queja, tu cuerpo comenzará el día en modo de supervivencia. Pero si despiertas con calma y gratitud, tu cuerpo entrará en modo de creación. Ejercicio matutino de conexión. Antes de levantarte, cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Coloca tu mano en el corazón y repite en silencio. Gracias por este nuevo día. Mi cuerpo está lleno de energía y mi mente está en paz. Visualiza una luz dorada que recorre todo tu cuerpo. Siente que esa luz limpia, sana y renueva cada célula. Este simple ritual, practicado diario, reprograma tu biología hacia la coherencia y la vitalidad. 2. Alimentar la energía, no solo el cuerpo. Chopra explica que la comida no solo nutre el cuerpo físico, sino también el cuerpo energético. Cada alimento contiene información, la energía del sol, de la tierra, del agua y del aire. Cuando eliges alimentos frescos, vivos y coloridos, estás absorbiendo energía vital. No se trata de hacer dietas estrictas, sino de comer con conciencia. Mientras cocinas o comes, hazlo en silencio o con música suave. Evita hacerlo con el celular o la televisión encendida. Mira tu plato y piensa. Esto no solo alimenta mi cuerpo, también mi energía. Ese simple acto de presencia convierte una comida común en una meditación curativa. 3. La importancia del agua consciente.
El agua es uno de los portadores más poderosos de información. Tus pensamientos pueden alterar la estructura del agua que bebes. Antes de tomarla, prueba esto. Sostén tu vaso entre las manos y di en voz alta o mentalmente: gracias. Esta agua es pura energía sanadora. Luego bébela lentamente, sintiendo cómo la energía fluye por todo tu cuerpo. Es un gesto pequeño, pero al hacerlo con intención, estás introduciendo vibración elevada en cada célula. 4. Respirar, el puente entre el cuerpo y el alma. La respiración es el lenguaje de la vida. Sin ella, nada ocurre. Pero la mayoría de las personas respiran de forma automática, superficial, inconsciente. La curación cuántica utiliza la respiración como puente entre la mente y el cuerpo. Ejercicio de respiración consciente. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Retén el aire durante 2 segundos. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Repite 5 veces, sintiendo que con cada exhalación liberas tensión. Si haces esto 3 veces al día, en momentos de estrés o cansancio, notarás cómo cambia tu energía casi de inmediato. Tu respiración es la forma más rápida de volver al presente. 5. La pausa consciente. Vivimos en un mundo acelerado. Pero cada día tienes el poder de detenerte unos minutos y recordarte que no eres tu prisa, ni tus pendientes, ni tus miedos. El Dr. Chopra recomienda realizar lo que él llama momentos de silencio interior. Solo necesitas un minuto varias veces al día para cerrar los ojos, sentir tu cuerpo y reconectar con tu conciencia. Puedes hacerlo mientras esperas en una fila, antes de una reunión o incluso mientras caminas. Cuando lo haces, la mente se aquieta y el cuerpo entra en coherencia. El silencio es el mejor médico del alma. 6. La noche, tiempo de reparación energética. Mientras duermes, el cuerpo realiza miles de procesos de regeneración. Pero esa reparación solo ocurre si te acuestas en paz. Evita irte a dormir con el corazón lleno de preocupación o ira. Antes de cerrar los ojos, agradece por 3 cosas que te hayan ocurrido ese día. Pueden ser cosas simples. Haber reído. Haber respirado profundamente. Haber aprendido algo nuevo. Cuando agradeces, cambias la química de tu cuerpo justo antes de dormir. Tu sueño se vuelve más reparador y tu energía se renueva desde adentro. 7. Sanar las relaciones. No podemos hablar de curación si seguimos cargando resentimientos. Cada emoción no resuelta se almacena como energía bloqueada en el cuerpo. Chopra enseña que perdonar no es justificar lo que ocurrió, sino liberarte del peso emocional que te ata al pasado. Puedes practicar el perdón de forma silenciosa. Piensa en alguien con quien aún sientas dolor y repite en tu mente: te libero y me libero. Gracias por lo que aprendí. Elijo la paz. Hazlo tantas veces como sea necesario, hasta que la energía de esa persona deje de afectar tu paz interior. El perdón no cambia el pasado, transforma tu vibración en el presente. 8. Cuidar tus pensamientos como un jardín. Tu mente es un terreno fértil. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, crecerá ansiedad. Si siembras amor, florecerá paz. A lo largo del día, observa tus pensamientos. No los juzgues, solo obsérvalos y decide si vale la pena regarlos. Si no, simplemente respira y suéltalos. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más clara, más ligera, más luminosa. 9. Crear coherencia entre cuerpo, mente y entorno. Todo lo que te rodea influye en tu energía, los lugares, los sonidos, las personas. Por eso, es importante crear un entorno que refleje el estado de bienestar que deseas. Mantén tu espacio ordenado. Usa aromas que te transmitan calma, como lavanda o sándalo. Escucha música suave. Pasa tiempo en la naturaleza siempre que puedas. El entorno externo es un reflejo del interno. Si tu espacio es armonioso, tu energía también lo será. 10.
mantener la práctica viva. La curación cuántica no es algo que se logra una vez y ya, sino un estilo de vida consciente. Habrá días más fáciles y otros más desafiantes, pero lo importante es mantener la práctica viva. Si un día olvidas meditar, al día siguiente retoma. Si te dejas llevar por la negatividad, obsérvalo y vuelve al presente. Si algo te duele, escúchalo sin miedo. El cuerpo siempre comunica con amor. La constancia es lo que convierte la conciencia en transformación. Chopra lo expresa así: cada pensamiento consciente es una molécula de curación. Así que cada momento que dediques a tu bienestar, por pequeño que parezca, está creando una nueva realidad dentro de ti. Cuando hablamos de curación cuántica, no nos referimos únicamente al cuerpo, sino a la totalidad del ser. Es un viaje que comienza en lo físico, atraviesa lo mental y finalmente despierta lo espiritual. Hasta ahora hemos comprendido cómo los pensamientos, las emociones y la energía crean nuestra experiencia. Pero existe un nivel más profundo. Un nivel en el que ya estás completo, donde no hay nada que sanar, solo recordar quién eres. Ese nivel es la conciencia pura. La conciencia, el espacio donde ocurre la sanación. Chopra dice que la conciencia es el campo cuántico donde se origina toda realidad. En ese campo no hay enfermedad, ni dolor, ni límite. Solo existe la posibilidad infinita de ser. Cuando entras en silencio y te conectas con esa conciencia, algo mágico sucede. Tu cuerpo empieza a autorregularse, tu mente se aclara y tus emociones se equilibran. Esto no es un milagro místico, sino un proceso natural. El cuerpo está diseñado para sanar, pero necesita un ambiente de paz para hacerlo. Y ese ambiente comienza dentro de ti. 2. Dejar de luchar contra el dolor. Muchas personas creen que sanar es luchar contra el dolor. Pero la curación cuántica enseña lo contrario. La sanación ocurre cuando dejamos de resistir. Cuando aceptas lo que sientes, el dolor pierde su poder. Cuando abrazas tus emociones en lugar de rechazarlas, se transforman. Cuando dejas de pelear con tu cuerpo, él empieza a cooperar contigo. La aceptación no significa resignación. Significa decir: estoy aquí. Estoy dispuesto a escuchar lo que mi cuerpo y mi vida intentan mostrarme. Desde ese instante, comienza la transformación real. 3. El papel del amor en la sanación. No existe energía más poderosa que el amor. No el amor romántico, sino el amor esencial, ese que te conecta con la vida misma. Cuando te amas, no desde el ego, sino desde la comprensión, todo tu sistema cambia. Las células responden, la mente se aquieta, el alma se expande. El Dr. Chopra afirma: el amor es la frecuencia más alta del universo. Allí donde hay amor, no puede haber enfermedad. Por eso, la práctica de la curación cuántica siempre regresa al mismo punto. Volver al amor. Amor por tu cuerpo, por tu historia, por tu presente. Amor incluso por las partes que no entiendes. Cuando te tratas con ternura, el universo entero responde de la misma manera. 4. El despertar de la conciencia observadora. Hay un momento en el camino donde te das cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu cuerpo. Eres quien los observa. Esa simple comprensión cambia todo. Cuando logras observar tus emociones sin identificarte con ellas, recuperas tu poder. El miedo ya no te domina, la tristeza no te hunde, la ira no te controla. Solo las observas pasar, como nubes moviéndose en el cielo de tu conciencia. Esa es la verdadera libertad. Ser el cielo, no las nubes. 5. La coherencia, el estado natural del ser. Un ser humano coherente es aquel que piensa, siente y actúa en la misma dirección. Cuando lo que piensas está alineado con lo que sientes y haces, tu energía fluye sin resistencia. Esa coherencia crea salud, armonía y claridad. Por eso, la curación cuántica no se trata solo de técnicas, sino de vivir en coherencia. De alinear tu vida con tus valores más profundos.
de actuar desde la autenticidad y el amor. Cuando hay coherencia, el universo entero conspira a tu favor. 6. El cuerpo como mensajero, no enemigo. El cuerpo nunca se equivoca. Cada síntoma, cada molestia, cada sensación es una forma de comunicación. En lugar de temerlo, escúchalo. Pregúntale, ¿qué necesitas que entienda? A veces, el cuerpo te pide descanso. Otras veces, te pide perdón. Y en muchos casos, simplemente te pide que vuelvas a amarte. Cuando lo escuchas con respeto y sin juicio, el cuerpo responde con gratitud. Y muchas veces, con sanación. 7. Elevar tu frecuencia vibracional. Todo en el universo vibra. Tus emociones, tus pensamientos y tus palabras tienen una frecuencia. El miedo vibra bajo, el amor vibra alto. Cuando eliges conscientemente pensamientos amorosos, agradecidos y esperanzadores, tu energía cambia. Y cuando cambia tu energía, cambia tu biología. Empieza el día preguntándote, ¿qué frecuencia quiero emitir hoy? Y sostén esa intención con cada palabra, con cada acción, con cada respiración. Tu vibración se volverá tu medicina. 8. La unión con el todo. La curación cuántica nos lleva, finalmente, a recordar que no estamos separados del universo. Somos parte del mismo campo de conciencia que mueve las estrellas y florece en los árboles. Cuando meditas, cuando respiras con calma, cuando amas, estás vibrando en sincronía con la inteligencia del cosmos. No necesitas buscar a Dios afuera. La divinidad está respirando dentro de ti en este momento. Cuando lo comprendes, la ansiedad se disuelve, el miedo se calma. Y una profunda sensación de confianza ocupa su lugar. 9. Llamado final a la acción interior. Hasta aquí, has aprendido mucho sobre la curación cuántica. Sus principios, sus prácticas y su poder transformador. Pero lo más importante comienza ahora, cuando decidas aplicarlo. Cada pensamiento consciente, cada respiración profunda, cada momento de gratitud que vivas a partir de hoy, será una forma de sanar. Así que te invito, de corazón, a seguir aprendiendo, a suscribirte a este canal y acompañarnos en este camino de expansión. Cada nuevo video es una oportunidad para profundizar más en tu bienestar. Y tu presencia aquí hace posible que más personas descubran este conocimiento. Suscríbete, comparte esta clase, y sigue cultivando una vida consciente. Porque cuando tú sanas, el mundo entero también lo hace. 10. Epílogo. El viaje nunca termina. Sanar no es un destino, sino un camino que recorremos cada día. A veces avanzamos, otras retrocedemos, pero siempre aprendemos. El Dr. Chopra lo resume así. La verdadera curación ocurre cuando recordamos que ya somos completos. Así que no busques la perfección, busca la presencia. No persigas la sanación, permite que te encuentre cuando estés en paz contigo mismo. Tu mente es el laboratorio, tu corazón es el maestro, y tu conciencia es el médico interior. Deja que la vida te cure. Porque ya estás hecho de la misma energía que sana.